Mística y lógica mística. Texto de 1996. Si la cotidianidad no te engulle, chocas contra ella. Y tras el desajuste suele aparecer la huida, en forma de sueño. En el fondo, el problema de la mística tiene que ver con el problema del realismo, o en forma de viaje. Todo aquel que viaja, mientras no solucione sus conflictos, simplemente huye. Si tienes un problema, primero resuélvelo, y luego, si te apetece, viaja. O combinando más modalidades en una travesía onírica o viaje iniciático. Sánchez Dragó es el típico ejemplo de soñador móvil que al llegar a Oriente queda atrapado por la imaginería estética y al regresar ante nosotros osa presentarse como el nuevo místico salvador del materialismo occidental. Intenta convencernos de la existencia de un más allá accesible e incluso finge ver a diario su particular consejo espiritual, un grupo particular de muertos abijondos que la asesora. Existe todo un mito romántico del viaje, en cuanto a experiencia educativa, pero el marino, por el simple hecho de navegar, no es mejor que el farero. Ningún árbol necesitó jamás viajar, y nadie es más sabio que un árbol, sobre todo las coníferas. Las semillas sí que viajan, pero es que reproducirse es todo un viaje. Los turistas, cuando regresan de otros países, aparte de haber disfrutado de paisajes interesantes, a menudo declaran haber encontrado una población también muy interesante. Y precisamente los más auténticos son los más lugareños, los que apenas se han movido de su terruño durante toda su vida, en toda su vida. Gente sencilla y sabia. Paradójicamente, con el viaje demuestran que la mayor autenticidad se encuentra en personas que nunca han viajado. Y ese estado de sabiduría impregnada, esa voluntad de saborear la vida tranquilamente, con el que a veces vuelve el turista a su urbe, nuevo estilo de vida que suele aconsejar a sus amistades, apenas dura unos días. La metrópoli se encarga de ponerle en su lugar. La presunta mejoría obtenida por el viaje se esfuma pronto, y el que era un impresentable sigue siéndolo. Las vacaciones solo sirven para mantener niveles óptimos de productividad. El que se convierte en viajero suele ser un fugitivo, y el que deviene conífera tiene ante sí la dolorosa opción de modelar artísticamente su entorno, para abrir un espacio de pseudo-felicidad, que permita el devenir individuo. Los que se van atribuyen a los que se quedan, reivindicando su campo de acción, ingenuidad. Los que resisten piensan de los nómadas que solo se puede viajar manteniendo un alto nivel de autoengaño. En determinadas circunstancias puede que sea correcta la alternativa de desprenderse de lo cotidiano, incluso alejarse físicamente, para pensar sobre la mente, lo inmanente, lo interno, las ideas, el pensamiento, la realidad extralingüística, lo trascendente, lo externo, las cosas, el mundo, y la intersubjetualidad, lo social, lo histórico, lo lingüístico, con todas las armas posibles, las típicamente racionales para la filosofía y las aparentemente no tanto para el arte. Una filosofía apolínea y un arte dionisíaco, un criticismo reflexivo racional y un romanticismo irracional, un trascendentalismo de las ideas hacia la conciencia pura y un expresionismo intempestivo de la existencia hacia la inconsciencia manchada de vida, y un análisis lógico claro y una síntesis ilógica oscura. Estas son sugerencias dialógicas, pero como no todos saben bucear, se corre el riesgo de soñar que lo que se abandona, lo empírico, es irreal, y que la única o al menos la auténtica verdadera realidad es el yo. Y si antes de la inmersión no se produjo ningún desbautismo purificador, la gran negación, consistente en una limpieza conceptual, ese yo estará caracterizado según los antiguos creadores de sueños. Cabe señalar que, si además también se posee la ensoñación Dios, ya están todos los ingredientes. El aspirante a submarinista, aunque él creerá ser un escalador, intentará emparejar su yo con Dios. Cuanto más cerca, según él, esté de su objetivo,
mayor distancia mostrará hacia sus semejantes. Y no podía ser de otra manera. ¿O acaso no se siente un genio, un místico o ambas cosas quien sitúa la justificación del mundo, la fundamentación del humano y el sentido de la vida en un más allá? Más tarde o más temprano nos tropezamos con las Sagradas Escrituras. O son obra divina o parte de nuestras acciones. Si son un mensaje de Dios, como esta es la suma perfección, los textos bíblicos no pueden presentar fallos. Y como continuamente nos topamos con el creacionismo, el machismo, el militarismo, la intervención divina, en las campañas judías, el considerar la tierra propiedad de los hombres, la creencia en entidades angélicas o demoníacas, o bien Dios cometió equivocaciones, cosa imposible dada su condición perfecta, o bien los terrestres escribieron la Biblia por su cuenta, por su propia cuenta, y no por transmisión divina. Nos mintieron. No me seáis por modernos diciéndome que ellos manejaban su propia verdad, que nos dejaron su verdad. O tuvieron mucha fantasía, o su propio fanatismo religioso les hizo verdaderamente creer lo que sus cerebros, perturbados por la ilusión mística, habían desarrollado. Por lo tanto, el relato, fruto de una cultura en la que la comunidad lo era todo, acerca de un tal Yahvé y su grupo preferido, se nos aparece como la invención de unos supuestos iluminados que jugaron a transmitir al pretendidamente pueblo de Dios un mensaje imperfecto cuya autoría correspondería a un ser perfecto. El abrahamismo proviene de las alteraciones de mentes ansiosas de abandonar la esclavitud como grupo, pero no como individuos. Los padres del monoteísmo fueron soñadores que huyeron para refugiarse en otra vida. Algunos de sus continuadores, como la mística musulmana, Aben Pace, Aben Tofail, nos proponen la solitaria evasión de la cotidianidad cultural, material, sensorial, para conseguir en un completo aislamiento la ligación del entendimiento con Dios. La ignorancia del iluminado de Guadix acerca de la naturaleza humana es tan grande que cree que alguien desprovisto de lenguaje y sociedad, pero inmerso en un retiro ascético, puede unirse místicamente con el ser necesario, después de haber conocido el mundo a partir de una racionalidad purificada de los sentidos y captado las verdades supremas y descubierto la esencia divina. El maestro granadino lo que hizo fue proyectar su propia ensoñación mística en un supuesto autodidacta, Hay Ben Yaqz, que, careciendo totalmente de conceptos públicos y de aprendizaje lingüístico, puede alcanzar el sueño sublime. Y es que los filósofos andaluces, como Maimónides y Averroes, se caracterizaron por intentar conciliar fe y razón. Consejo al amigo: quien reconozca el engaño ya puede empezar a desmitificar la escritura visionaria, también el arte visionario, porque hasta hace bien poco la pintura era teología, pintada. Por nuestra parte, no nos merece ningún respeto esos arrogantes que se atribuyen una privilegiada comunicación con entes paranormales inexistentes, fuera de la psiquicidad, con la perversa intención de adiestrarnos. Según los visionarios, sí existen esas entidades misteriosas, pero en otra dimensión, a la que puedes acceder por la fe, o la autodisciplina religiosa, o aprendiendo a respirar, o tras romper los moldes lógico-racionales que nos aprisionan. Todavía hay ingenuos que admiten que los prejuicios de los libros sagrados son obra humana, dada nuestra propia imperfección, que nos impide interpretar correctamente las verdades de la divinidad. Pueden sentarse a la espera de una mejor comunicación cósmica. Recomendación para los que quieran convertirse en tomadores de pelo: invéntense su propia visión, que su ente particular sea extracotidiano, de otro plano de existencia o de otro planeta, y simulen creer lo que aseveran. Siempre habrá inauténticos que les seguirán. Quien busca, encuentra. Los sueños públicos. Y si avanza, se convierte en un embaucador, pues finge poseer un conocimiento que no tiene. Con sobredosis de prácticas fingidas, el autoconvencimiento suele ser total. Y para que el fanatismo se perpetúe, los niños sufren la infiltración onírica a través de la cultura.
Existe un ejemplar curioso, el lógico místico, que intentará convencerte con su argumentación aparatosamente lógica, racional, fruto de su reflexión solitaria de la existencia de dos niveles. Por una parte, el mundo sensible, lo que se puede conocer, el mundo de la representación, lo que se puede decir. Este ámbito constituye nuestra experiencia posible, de la cual no podemos salir, ni cognoscitivamente ni lingüísticamente. Si lo intentas, te darás chichones, pero no desesperes, menos mal que los soñadores han diseñado un segundo nivel. El mundo suprasensible, lo que no se puede conocer, pero sí soñar. El mundo de la voluntad ética, única realidad verdadera, lo que no se puede decir, pero sí soñar. Lo ético es estético religioso, es decir, lo místico. Este enfoque es una prolongación del arcaico dualismo. El primer nivel se corresponde con el mundo apolíneo del teórico, con su lenguaje lógico-científico, su conocimiento conceptual, su concepción optimista ilustrada, su serenidad clásica, su ética del autocontrol, su estética racionalista de la mesura, es decir, su ética estética de la limitación. Y el segundo nivel conectaría con el mundo dionisíaco del héroe trágico, con su conocimiento trágico, su concepción pesimista del mundo, su arte terrible, su conciencia de los límites de la racionalidad y su reencuentro con el uno primordial. Hacia este segundo ámbito, que es el importante, según ellos, y no el empírico científico, podemos apuntar nuestros anhelos metafísicos, una necesidad imprimida en lo más íntimo del psiquente, y hasta podemos aterrizar. Conseguir dicho amasallizaje es la misión del místico. Y como no puede despegar desde la ciencia, la filosofía o el lenguaje claro, no es extraño que la ascensión mística se inicie a partir de la fe, de la no ciencia, de la no filosofía, del arte o de la invitación al silencio. O si se rompe la noche callada, que sea con una jerga oscura, con una filosofía como literatura, o con un pensar poetizante que nos preparará para, inmunes ya a todo, a la vez que terriblemente asqueados, angustiados, sentarnos en una barca con pedales, rodeados por nuestros vómitos, decididos a esperar. Te dibujan todo lo que con la razón, la lógica, puedes acceder. Dejan a la ciencia que abarque cuanto quiera con su metodología, pues nunca podrá salir de su lienzo, pero a la vez afirman que allí donde no pinta la ciencia, existe la tela de Dios. Pintar tan sublime cuadro sería para algunos el objetivo final del arte, meta alcanzable al huir de la cotidianidad, superando nuestras finitudes a partir de una evolución progresiva hacia el absoluto. El prejuicio lógico-místico consiste en la creencia, tras una presentación argumentativa, en la existencia de entidades extracotidianas, cuyo aparecer en mi campo visual o lingüístico no es lógico-racional. Y por ende, de esos misterios ni puedo tener conocimiento científico, ni puedo hablar con claridad. Sin embargo, pese a estas dificultades epistemológicas lingüísticas, conforman un mundo metafísico, ideal, incognoscible, irrepresentable, indecible, más allá del mundo físico, sensible, cognoscible, representable, decible, del que me debo despegar a través de una pretendida trascendentalidad que, si es exitosa, seré premiado con la experiencia mística, estado de pureza integral que permite la indiferencia total respecto de lo mundano, al poseer el preciado regalo con que los dioses obsequiaban a los que tras anabólica escalada espiritual accedían a ellos, las gafas de visión eterna. Para algunos, nuestro abanico experiencial incluiría principalmente la experiencia cognoscitiva, la experiencia normativa y la experiencia estética, que sería un paréntesis de la experiencia cotidiana, antítesis de la experiencia mística. La oferta de actividades es variada, o fe, acceso irracional a lo divino, o anulación budista del individuo, o practicar una metafísica del silencio, o cultivar un arte inobjetual
formalmente lógico, pero con un contenido místico. O intentar leer en su lenguaje poético lo que el pensador privilegiado ha escuchado al ser. Los hay con buen oído. ¿Por qué creéis que hay tantos testigos que aseguran haber tenido una experiencia paranormal? ¿Porque les aburre la normalidad? Casi toda visión de un ente extracotidiano lo que indica es la existencia de una cotidianidad aplastante. Otra salida, sin caer en el autoengaño, sería la transformación artística del propio entorno. Recordamos aquí las enseñanzas de Underwasser. Quien modifique individualmente su vivienda no necesitará irse de vacaciones. Y de Donoso. El esteticismo como única forma vital de la anarquía. Más, crearse espacios físicos y conceptuales para la vida no debería ir de la mano de sentirse miembro de un proyecto colectivo de propietarios con sobredosis enfermizas de territorialidad primitiva. Algunos aciertan al caracterizar el capitalismo como un complejo sistema de necesidades crecientes. Sin embargo, yerran al proponer como única salida el ascetismo, que es otro tipo de esclavitud. Nuestro propósito es hacer ver que la alternativa a Occidente no es Oriente, como suponen los que, atrapados por el dualismo cotidiano, al criticar lo científico racional, al rechazar el materialismo, al sentir hambre espiritual, al ahogarse en la cotidianidad occidental, se refugian en el mito oriental. Quien, manteniendo residuos lógicos, metodología analítica, llegue al irracionalismo crítico, comprenderá que ni la fe, ni el ascetismo, ni la autofagia del lenguaje, ni un nuevo poetizar como propedéutica para esperanza final tras un angustioso existir, solucionan nada, tan solo son sueños. Quien no aclare los criterios de existencia de lo no asimilable racional cognoscitivamente y se deje llevar sin poseer conciencia artística, fingiendo, es un soñador de altos vuelos místicos, de presencias supralingüísticas y de realidades metafísicas. En definitiva, la filosofía fingidamente mística consiste en adoptar la creencia de que existe una esfera elevada supuestamente de decisiva importancia para los principales asuntos humanos, más allá de nuestras limitaciones epistemológicas lingüísticas, pero al alcance del contemplador privilegiado. Sin embargo, tras el contacto, lo contemplado no se dejará encerrar en el lenguaje.